verso, alabado sea el nombre del Señor. Mateo 24, versículo, oh bendito sea el nombre del Señor. 36, Mateo 24, versículo 36 y 37. Podemos comenzar en el 35, verso 35, 36 y 37 del capítulo 24 de San Mateo. Cuando lo tengan pueden decir amén. Y juntos compartimos. Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todo. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Presénteme en oración. Padre, gracias. Señor, gracias por tu palabra. Señor, yo me pongo delante de ti. Humildemente te doy la gloria, te doy la honra porque es tuya. Tú eres digno, tú eres merecedor de ella. Señor, yo te pido que nos ayude en este mensaje, que nos dé la gracia y la unción y nos dé la libertad para poder predicar tu palabra. Dependemos de ti en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, y a su nombre, a su nombre. Gloria al Señor. Tome asiento, hermano. Antes de entrarle en el mensaje, la hermana y su esposo, la hermana Yosam, la hermana Yosam y su esposo, ellos tienen un propósito, hermano, del mes de septiembre. Ellos piensan hacer un viaje a Cuba, pero ellos dicen que quisiera que 2 personas de aquí lo acompañaran, pero una de ellas debe hablar inglés. Amén. Para acompañarle y ir con ellos a este viaje. Eso en el mes de septiembre. Dice septiembre. Yes. El mes de septiembre ellos piensan realizar este viaje a Cuba. Así que ellos hacen esta invitación. Si algún hermano, amén, es movido y siente acompañarlo, pues, pero uno de ellos tiene que hablar inglés para poderse comunicar con ellos, porque ellos van a conocer la nación de Cuba y un propósito que Dios ha puesto en el corazón de ellos. Gloria sea el nombre del Señor. Bien, así que dejamos este anuncio, hermano, y oremos por ese propósito. Gloria al Señor. Bien, hermanos, la Biblia pone el ejemplo de la venida del Señor y pone ejemplo como a Noé, pregonero de justicias. Pero a la misma vez la Biblia compara la condición de esa generación antidiluviana con la generación presente que estamos viviendo en nuestra época. Si usted analiza, hermano, el mundo cada día se aleja más de las cosas espirituales y se aferra más a las cosas materialistas y pasajeras, pero no le da importancia a las cosas espirituales. Pero, amado hermano, lo importante es y ha sido en que en toda época Dios ha tenido hombres que escuchan la voz de Él. Dios ha tenido descendencias
que obedecen la voz divina del Señor. Y qué bueno es obedecer a Dios. Y qué bueno es serle fiel al Señor. Sea su nombre alabado. Por eso la Biblia nos pone de ejemplo como este varón, pregonero de justicia. Este varón en su época fue un pregonero de la justicia divina de Dios. Y como este hombre fue el pregonero, Dios, hermano, en esta época tiene su iglesia para que seamos donde quiera que estemos, donde quiera que usted y yo vayamos, tenemos que ser pregoneros de justicia. ¿Cuántos lo creen así? Tenemos que dar a conocer la buena nueva que Él ha puesto en tu corazón, que Él ha puesto en mi vida. Noé en su generación no se avergonzó. Noé en su generación, a pesar de ser una generación no fácil, una generación muy difícil, pero Noé se propuso proponer obedecer a Dios y engrandecer el reino de Dios. Alabado sea su nombre. Por eso la Biblia lo toma como ejemplo y dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo era la generación antidiluviana? La Biblia lo está narrando ahí. La Biblia dice, se casaban, se daban en casamiento, se casaban, se divorciaban, volvían a casarse, vivían deleites, fiestas, placeres, entretenimiento. Así vivía esa generación. Pero la Biblia dice, hermano, gloria sea al Señor, según la palabra del Señor nos dice, hermano, que nuestro Señor en su misericordia, en sus grandes declaraciones y comparando el pronto regreso de su amado Hijo Cristo Jesús a través de la generación antidiluviana, Dios está recordando que como Él hizo con esa generación, lo va a hacer con esta generación que estamos viviendo. Pero habrá una diferencia. Noé, dice la Biblia, que como pregonero de justicia y como él se propuso obedecer a Dios, Dios lo guardó del juicio del diluvio. Dios lo protegió del juicio del diluvio. ¿Qué no dice eso, hermano? Que la iglesia, que el creyente que le sirve a Dios, que el creyente que honra a Dios, Dios lo guardará de los juicios que vienen sobre esta tierra. Amado hermano, porque esta tierra todavía no ha experimentado nada de lo que viene. Simplemente Dios está trayendo avisos. Dios está hablando. Dios está amonestando. Alabado sea el Señor. Vemos como los volcanes están haciendo erupciones terribles. Hawái dice que posiblemente se ha cubierto por un volcán. ¿Cuál es la vida de aquel estado de Hawái? Vida de pecado, vida de inmoralidad, vida de corrupción, vida de rebeldía. Alabado sea el Señor. Donde playa se visten desnudos y se bañan desnudos, hombres y mujeres. Imagínense, hermano, qué tipo de pecado y de maldad. Alabado sea el Señor. ¿Podrá Dios soportar este tipo de pecado? Jamás. Dios es santo. Alabado sea el Señor. Estamos escuchando cómo este volcán hizo una erupción terrible en la nación de Guatemala, donde han habido un sinnúmero de muertos. Oh, gloria al Señor. Y amados hermanos, todavía no es nada. Dios está hablándole a los pueblos, pero el hombre se aparta más de Dios.
Pero la iglesia tenemos que buscar más al Señor. ¿Cuánto lo creen? La iglesia debemos consagrarnos más hacia el Señor, porque pronto es tu redención, pronto es mi redención y pronto nos vamos de esta tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Amados hermanos, según la declaración de Jesús en cuanto a su pronto retorno, Él le da aviso al hombre, advierte al hombre de su pronto regreso. Amado hermano, la única esperanza para el mundo, para los habitantes de la tierra, la única esperanza es el regreso, el retorno de Jesucristo. Ningún hombre cambiará la situación peor, inmoral, pecadora, maligna que hay. Ningún juez, ninguna autoridad puede cambiar. El único que puede cambiar es Dios. Y es cuando el hombre se humilla, es cuando el hombre lo acepta y lo recibe como su Salvador. Pero amado hermano, el juicio de Dios sigue en pies. La ira de Dios sigue dispuesta. Pero también la misericordia. La misericordia de Dios es grande. La misericordia de Dios está presta. Así que hermano, no te amites con el mundo. No te aparte de la verdad bíblica. No te aparte de lo que la palabra de Dios no ha trazado a tu vida y a mi vida. Sigamos guardando los preceptos bíblicos. Sigamos viviendo, amado hermano, aunque el mundo no nos acepte, aunque el mundo no nos reconozca, aunque el mundo quiere presionarte, pero no importa. Lo importante es que tú y yo estemos esperando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que estemos apercibidos. Que tu meta y mi meta sea la vida eterna. Vida eterna. Sea el nombre de Dios alabado. Estamos esperando cualquier momento el arrebatamiento de la iglesia. Alabado sea el Señor. Pronto Cristo arrebatará a su iglesia. ¿Por qué se llevará a su iglesia? Porque Él no permitirá que su iglesia pase por los juicios terribles que se van a derramar aquí en la tierra. Donde el anticristo establecerá su reino en esta tierra. Donde el anticristo marcará a sus seguidores con el número 666 en su frente o en su mano derecha. Alabado sea el Señor. Todos sus seguidores son sellados. Pero amado hermano, la iglesia ya no va a estar aquí. La iglesia estará con el Señor. ¿Cuántos esperan estar con Él? Yo no espero estar aquí. Yo espero estar con mi Señor. ¿Cuántos quieren estar con el Señor? Seamos fieles, hermanos. Perseveremos. Cuidémonos. No te apartes, no te descuides. Busca más del Señor. Arréglate más. Conságrate más. Afírmate más. Porque pronto será el final de esta tierra. Pero gracias que hay esperanza para la iglesia. Oh, bendito sea su nombre. Amado hermano, en el libro de Génesis, el capítulo 6, bendito sea su nombre. Desde el verso 1 en adelante, la Biblia nos dice, amado hermano, gloria sea al Señor, que le dolió a Dios en su corazón haber creado al hombre. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Dios crea al hombre para que el hombre sea un servidor de Él, para que el hombre sea un adorador de Él. Pero amado hermano, el hombre se ha apartado, se ha ido tras los bacanales del mundo, se ha ido tras las vanidades de la vida, se ha apartado completamente de Dios. Alabado es su nombre. Y por eso, amado hermano, Dios está llamando que la iglesia, como iglesia, debemos seguir predicando este evangelio.
Seguir anunciando, porque el mundo más que nunca tiene que oír la palabra. Alabado sea el Señor. La Biblia nos dice, amado hermano, gloria sea el nombre del Señor. Y dijo Dios: no contenderé mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas será en su día 120 años. Dios en la generación antediluviana ya determinó juicio. Pero dentro de aquella generación había un pregonero de justicia. Aunque él era humano como los demás, aunque él tenía tentaciones como los demás, él tenía fallas como los demás, pero se propuso ser un pregonero de justicia. Alabado sea el Señor. Y la Biblia dice que Noé comenzó a predicar a su generación y comenzó a anunciar, porque, amado hermano, Dios había predicho que ya no contendería más con el hombre, porque era tanto el pecado, era tanta la maldad, era tanto los vicios, era tanta la corrupción, que ya Dios no soportaba más. Y dijo: de determinado el juicio de esta generación. Pero a Noé hallado gracia delante de Dios. Noé ha sido separados, porque Noé no se amitaba con aquellas generaciones. Aunque vivía dentro de ellas, no se adaptaba. ¿Qué nos enseña eso, hermano? Que Dios tiene a la iglesia en medio del mundo, en medio de las generaciones, pero no podemos vivir al nivel del mundo. ¿Cuántos lo creen así? No podemos actuar como actúa el mundo. Si somos creyentes, lavados y redimidos, tenemos que dar testimonio a ese mundo que somos hijos de Dios, que somos la luz del mundo, que tenemos que brillar en medio de esta generación que está oscurecida. Bendito Jehová que vive. Y Noé comenzó su mensaje exhortándole a aquella generación. Después que Dios le dijo: Noé, he determinado el juicio de esta generación, porque ya no aguanto más, ya no soporto más, ya no resisto más. Pero hazte un arca, Noé. Ese arca será el refugio para los que quieran entrar. Y la Biblia dice que cuando Noé comenzó a construir aquel arca, según la descripción que Dios le había dado, los hombres se burlaban, lo rechazaban, pero Noé seguía su trabajo. No le interesaba. Amado hermano, muchos hoy en día te están diciendo: tú estás perdiendo tu tiempo en la iglesia. Ya, ¿por qué tú sigues esperando al Señor? Alabado es su nombre. Tanto tiempo y Él no llega. ¿Por qué no ha llegado? Porque quiere que los incrédulos se arrepientan. Porque quiere que los ateos se arrepientan. Quiere que aquellos que están perdidos alcancen salvación. Y amado hermano, Dios es paciente. No quiere que nadie perezca, sino que el hombre proceda a arrepentimiento. Pero depende del hombre. Dios no obliga al hombre a arrepentirse. Si lo llama al arrepentimiento, si lo invita, pero no lo obliga. Porque quien determina eres tú mismo y yo mismo. Si yo sirvo a Dios o no le sirvo. Pero amado hermano, Dios sigue llamándonos a santidad. ¿Cuántos lo creen? Dios sigue llamando a predicar este evangelio. Dios sigue llamando a que llevemos este mensaje por los medios que podamos. Sigamos llevando este mensaje. Sea el nombre de Dios alabado. Y amado hermano, la Biblia dice: gloria sea el nombre del Señor. En esos tiempos de Noé, el carácter del pecado humano se manifestaba abiertamente. Alabado sea el Señor. De manera principal, la lujuria sexual, alabado su nombre, la violencia, el abuso, gloria sea al Señor, los derramamientos de sangre,
se estaban manifestando. Y por eso Dios determinó destruir y terminar esa generación, porque ya Dios no estaba más de acuerdo, amado hermano. Dios no soportaba más. Y si Dios no soportó aquella generación, oh gloria al Señor, mira los tiempos que tú y yo estamos viviendo. Tiempos tan difíciles, hermanos. Oh gloria al Señor. Tiempos tan difíciles. Pero amado hermano, nosotros seguimos creyéndole al Señor. Gracias. ¿Cuántos siguen creyéndole al Señor? Noé, en su generación, él no cesaba de amonestarlo, no cesaba de advertirle, pero mientras él más le hablaba, más se endurecían, más se rebelaban. Pero Dios le decía: sigue predicando. Quizá cuánta vida tú le estás predicando y tú ves que mientras más tú le hablas, más rebeldes se ponen, más incrédulas se ponen. Pero no temas, sigue predicando. Sigue predicando. Sigue hablando. Quien va a cambiar no eres tú. Quien va a cambiar no soy yo. Quien va a cambiar es el Espíritu de Dios. Es el poder de la palabra. Quien va a cambiar aquellos que están bajo la posesión maligna. Pero Dios lo ama, hermano. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Sea el nombre de Dios alabado. La violencia se había multiplicado a tal grado, hermano, que ya Dios no soportaba ni aguantaba más. Y por eso levanta un pregonero de justicia para que anuncie, para que le advierta a esa generación. Y Noé comenzó su mensaje. Y Noé no se callaba. Si nosotros no vamos al libro de Romanos, el capítulo 1 y el verso 32, dice el apóstol Pablo: quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solo la hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Alabado sea el Señor. Nosotros, hermanos, no podemos aplaudir al pecador por su vida de pecado. Tenemos que amonestarle y decirle que se arrepienta, que se aparte, que viene juicio, que viene la ira. Ya Dios no aguanta, ya Dios no soporta, pero Dios sigue amando aún al más vil pecador. Dios los ama, porque Dios es misericordioso. ¿Cuánto alaban al Señor? Y vemos, más hermano, glorificado sea su nombre. La Biblia dice que los hombres comenzaron a multiplicarse y que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo lo designio de los pensamientos y de la intención del corazón de ellos no era agradar a Dios, no era buscar a Dios. Su propósito era hacia su práctica, su continua práctica. Pero amado hermano, Dios seguía instando a Noé: síguele advirtiendo, síguele predicando, síguele amonestando. Alabado sea su nombre. Porque va a llegar el momento cuando ellos van a entender que Dios está hablando. Y dice la palabra, hermano, glorificado sea su nombre. Oh, bendito sea el Señor. Y raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves del cielo. Y me arrepiento de haber hecho al hombre. Dios, ¿por qué dice la expresión que Dios se arrepiente? Amado hermano, está diciendo que Dios no hizo al hombre para que viva una vida de libertinaje. Dios no hizo al hombre para que viva una vida de pecado. Dios hizo al hombre para que le adore,
Pero el enemigo ha entenebrecido la mente, ha entenebrecido el corazón y no le interesa las cosas espirituales, sino las cosas materiales, la pasatiempo de la vida. Pero amado hermano, Dios sigue amando al hombre y por eso en toda época Dios ha tenido pregoneros de justicia. En la era antediluviana Dios levanta a Noé, alabado es su nombre. En cada época Dios tiene hombre. En esta época Dios te tiene a ti, Dios me tiene a mí como pregonero de justicia. Y nosotros tenemos que hablarle al mundo que el Señor quiere que se arrepientan. Alabado sea el nombre del Señor, sea el nombre de Dios alabado. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Amado hermano, esto es una expresión difícil en la palabra. Dios se arrepiente de haber creado al hombre, porque el hombre no está cumpliendo los propósitos divinos por el cual Dios lo creó. Alabado sea el Señor. Cuando aquí la Biblia nos dice verbalmente la expresión, alabado sea el nombre del Señor, se arrepintió Dios, indica, hermano, que por causa de la abundancia del pecado, que por causa de la maldad, Dios ahora se siente: creé al hombre para que me adore, creé al hombre para que me obedezca, creé al hombre para que me sirva. Y ahora el hombre se vuelve un enemigo, porque, amado hermano, todo el que vive en pecado se convierte en un enemigo de Dios. Alabado es su nombre. Es un enemigo del Dios creador. Y Dios creó al hombre para que el hombre le adore, para que el hombre lo glorifique, para que el hombre reconozca su grandeza. Gracias al Señor que tú y yo en este día podemos reconocer que estamos en la presencia de Dios. ¿Cuántos lo alaban? ¿Cuántos lo reconocen? Que tú y yo tenemos que obedecerle, hermanos. Tenemos que serle fiel, cueste lo que cueste. Esta expresión impela, amado hermano, que la persistente, alabado sea el Señor, práctica de la raza humana llegó a la presencia de Dios. Y ya Dios había determinado, aunque dentro de su determinación está su misericordia. Porque, amado hermano, la misericordia de Dios siempre está presente, siempre y cuando el hombre quiera humillarse. Pero si el hombre persiste, si el hombre continúa, está provocando la ira, los juicios del Dios del cielo. Oh, alabado sea su nombre. Pero aunque hay un mundo que está provocando la ira y el juicio del Dios del cielo, hay un pueblo que está determinado a provocar las bendiciones divinas. ¿Cuántos quieren provocar las bendiciones divinas? Cuando tú y yo, en medio de esta generación, adoramos al Señor, servimos al Señor, estamos provocando su presencia, estamos provocando su bendición. Mientras que el pecador sigue en su vida de pecado, provoca la ira, provoca el juicio. Pero, amado hermano, Dios quiere que tú y yo sigamos provocando para que Él nos bendiga, para que Él nos cubra, para que Él nos guarde y para que Él tenga misericordia de nosotros. Alabado sea su nombre. Así que, hermano, no es que Dios había cambiado de propósito con el hombre que había cambiado, que había creado. Dios no había cambiado de propósito, pero la insistencia de la corrupción, la insistencia del pecado hizo a Dios, hermano, tomar determinaciones. Porque Dios es santo y Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Nunca ha estado de acuerdo ni estará con el pecado. Dios es santo y su santidad rechaza, y su santidad no admite práctica pecaminosa. Oh, gloria sea su nombre. Oh, bendito Jehová que vive. Por lo tanto, amado hermano, Dios se arrepiente
de haber creado al hombre, después de haberlo creado, el hombre se convierte en un enemigo, en un opositor, en un rechazador de su verdad divina. No, hermano, Dios quiere que tú y yo no seamos opositores, sino que guardemos la verdad divina de Dios, que amemos al Señor, que honremos al Señor y que le demos gloria. Porque cuando tú y yo le adoramos, amado hermano, Dios se engrandece, Dios se glorifica. Alabado sea su nombre. Por lo tanto, amado hermano, su actitud de misericordia no ha cambiado. Su actitud de amor no ha cambiado. Pero Dios no tolera la continua práctica del pecado del hombre. Dios es un Dios santo. Por eso hay juicio en naciones, en pueblos, lugares que están pisoteando la palabra de Dios. Pero donde la palabra de Dios es aceptada, donde la palabra de Dios es recibida, donde la palabra de Dios es guardada, hay bendiciones. Dios bendice esos pueblos, Dios bendice esas naciones, Dios bendice esos lugares donde la palabra es recibida. Pero donde la palabra es rechazada, están provocando ira y juicio de Dios. Oh, gloria al Señor. Amado hermano, el mundo, si sigue endureciéndose, el mundo, si sigue en su práctica, están desafiando la ira y el juicio de Dios. Pero la iglesia hace la diferencia. La iglesia clamamos por misericordia. ¿Cuánto clama por misericordia? La iglesia oramos para que Dios tenga misericordias. Oh, bendito Jehová. Alabado es su nombre. Por lo tanto, amado hermano, gloria sea el nombre del Señor. Aunque la existencia y el carácter y los propósitos finales de Dios permanecen en su mismo propósito, permanecen en su misma determinación. Aunque el hombre obedezca o no obedezca, los planes de salvación siguen hacia adelante. Los planes de perdón siguen hacia adelante. Los planes de misericordia siguen hacia adelante. Oh, gloria al Señor. Pero también la consecuencia y los juicios de Dios siguen con aquellos que persisten seguir en su vida de pecado. Pero hay misericordia, hay oportunidad, porque Dios es paciente. Santo es su nombre. Santo es su nombre. En 1 Samuel 15:29 hay un texto que dice: además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios promete lo cumple. ¿Cuántos lo creen? Los propósitos de Dios nadie lo detiene, nadie lo impide. Pero los juicios de Dios siguen vigentes también. La ira de Dios sigue vigente también. Por lo tanto, amado hermano, es mejor que provoquemos, gloria al Señor, las bendiciones divinas con nuestra humillación. Es mejor que provoquemos la presencia divina de Dios y no los juicios de Dios. Mientras tú y yo sigamos guardando su precepto divino, amado hermano, estamos conquistando la presencia gloriosa de Dios. Estamos conquistando la misericordia que Dios tiene. Alabado sea su nombre. Sea el nombre de Dios alabado. Aunque el hombre persiste en su pecado, aunque el hombre persiste en su maldad, Dios sigue persistiendo en su misericordia. Dios sigue persistiendo en su amor, en su bondad. Pero la persistencia de la desobediencia del hombre acarrea consecuencias lamentables, acarrea consecuencias finales y terribles. Oh, gloria al Señor. Pero, amado hermano, hay recompensa para los que le aman y le son fieles a Dios. Dios le dijo a Noé: bendito sea su nombre,
Oh, gloria sea el nombre del Señor. Entra tú y tu familia al arca, y yo lo guardaré alabado sea el Señor, del juicio antidiluviano. Y Noé y su familia, solamente de aquella generación, 8 personas pudieron obedecer a Dios. 8 personas de una generación. Así está el mundo, hermano. Así está el mundo. Pero Dios trata con los que le obedecen. Dios guardará a los que le obedecen. Dios protegerá a los que le obedecen. Pero los que le desobedecen experimentarán la ira y el juicio de Dios. Noé fue fiel en la construcción del arca y en la predicación del evangelio. Pero los hombres persistieron. Y dice la palabra, gloria sea al Señor, Dios le dijo a Noé: entra tú al arca. Y entra todo tipo y especie de animales, hembra y macho, lo entrará al arca. Y dice la Biblia, hermano, que los animales, siendo irracionales, obedecieron antes que a los hombres. Los animales entraron al arca siendo irracionales, y los hombres, siendo racionales, no quisieron entrar. Alabado sea el Señor. Pero la Biblia dice que Dios cerró la puerta. Y cuando Dios cierra la puerta, no hay quien la abra. Y cuando Dios abre la puerta, no hay quien la cierre. Oh, bendito Jehová que vive. Y la Biblia dice, hermano, que Dios permitió que las cataratas, gloria al Señor, se abrieran del cielo y de la tierra. Y comenzó a caer agua de arriba. Y comenzó a subir agua de la tierra. Oh, gloria al Señor. Y los hombres que se burlaban de Noé al ver este juicio terrible, ahora corrían al arca, pero ya la puerta estaba cerrada. Se va a cerrar la puerta. Y cuando el hombre quiera, será demasiado tarde. Y cuando el hombre toque, la puerta estará cerrada. Pero todavía está abierta. Todavía hay oportunidad. Todavía Dios sigue llamando. Todavía Dios sigue buscando. Alabado sea el Señor. Así que, hermano, no te canses de advertirle al mundo y amonestarle que Cristo viene pronto. ¿Cuántos lo creen? Cristo vuelve otra vez. Cristo vuelve a la tierra. Aunque te digan, sigue hablando. Es necesario que pregonemos la venida de nuestro amado y Salvador Jesucristo. Sea el nombre de Dios alabado. Santiago, en su capítulo 1, verso 17, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Alabado, en Dios no hay mudanza. El hombre cambia, pero Dios permanece fiel. Dios es inmutable y lo que Dios promete lo cumple. ¿Cuántos lo creen? Dios cumple sus promesas, porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra, su promesa no pasarán. Dios sigue vigente para salvar al hombre si el hombre se humilla, pero también sigue vigente, dispuesto a traer consecuencias a los que no quieran arrepentirse, a los que no quieran humillarse. Por eso, amado hermano, mejor mantengámonos humillados, mantengámonos sumisos, mantengámonos obedientes, mantengámonos rendidos, porque hay recompensa. Sea el nombre de Dios alabado. Oh, bendecido sea el nombre del Señor. Dios sigue siendo, alabado sea el sensible. Dios sigue siendo accesible a las relaciones, a las amistades con los seres humanos. Dios no ha modificado sus sentimientos, alabado sea el Señor, y actitudes hacia la raza humana. Dios sigue dando oportunidades. Dios sigue amando, Dios sigue llamando, Dios sigue esperando que el hombre se determine, que el hombre se decida, que el hombre se torne a Él para Él recibirlo. Dios no rechaza a nadie, sino que los recibe a todos. Sea el nombre de Dios alabado. Oh, bendito sea su nombre.
Bendito sea el nombre del Señor. Y la Biblia dice, hermano, gloria, alabado sea el Señor. Dijo Jehová pues a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. A ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y por eso Dios preservó a Noé y a su familia, porque Noé vivió en justicia, vivió en obediencia. Amado hermano, no te apartes de la justicia divina de Dios. No te apartes de la práctica divina de Dios. No te apartes de este libro santo. No te apartes de la santidad de Dios. Mantente en obediencia. Mantente en búsqueda. Mantente en adoración. Porque pronto Jehová va a recompensar. Jehová dará recompensa a los fieles y a los infieles. A los que vivieron su santidad y a los que pisotearon su santidad, Dios le dará su recompensa. Pero a los fieles que le aman y le son fieles, amado hermano, Él le dirá: venid, bendito de mi Padre, entrad a mi presencia, porque tuve hambre y me diste de beber, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me cubriste, enfermo y viniste a mí, en la cárcel y me visitaste. Oh, gloria al Señor. Señor, cuando te vimos hambriento, Señor, cuando te vimos sediento y te cubrimos. Él dice: en cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñito, a mí lo hiciste. Por lo tanto, amado hermano, sigamos pregonando, sigamos predicando, sigamos siendo fiel a Dios, sigamos buscando al Señor, porque Él te va a recompensar. Él te va a bendecir, Él te va a ayudar, Él te va a suplir conforme a tu trabajo y a tu labor y a tu fidelidad. Por lo tanto, Dios recompensa a Noé y lo guarda del juicio del diluvio. Él y su familia fueron protegidos, fueron guardados. Dios guardará a los que le son fieles. Dios guardará a los que guardan su palabra. Dios guardará a los que perseveran. Dios guardará a los que se mantienen firmes. Amado hermano, mantengámonos firmes. Guardemos la palabra, sigamos adelante y recuerda, pronto viene el juicio de Dios. Pero hay una iglesia que va a ser guardada, protegida y recompensada, que en vez de ira recibirá gloria, recibirá recompensa y recibirá bendiciones. Que el Señor nos ayude, hermano, que el Señor nos fortalezca. No nos apartemos del Señor, no nos descuidemos, busquemos más su presencia, consagremos más nuestra vida y recuerda, Cristo viene pronto. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que el Señor nos fortalezca y nos dé paz. Estemos de pies, hermano. Santo.